Conforme lo va encontrando, nos vamos poniendo de pie. Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. Antes de que se me pase, quiero darle la bienvenida a aquellas personas que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos. Marcos 4, versículos del 1 al 20, dice así: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Mis hermanos pueden tomar asiento, voy a dejarlos por el pastor. Los niños pueden ir a sus clases. De manera ordenada, no se tropiecen. ¿Cómo no tenemos ese entusiasmo en los niños, no? Cuando vamos a aprender. Las sábanas se nos pegan a veces. Hermano, ya el primer domingo empezamos con nuestro horario regular, en el sentido de que volvemos a la escuela dominical. Se va a revisar la tarea que se dejó hace 2 semanas, teníamos más tiempo suficiente, ¿no? Así es que... Y también, hermanos, si hay alguien que desea sumarse a la membresía oficial de la iglesia, vamos a estar dando inicio también a las clases de membresía, así que también por favor pueden conversar conmigo.
Una de las situaciones que enfrentamos como creyentes, no solamente individualmente, pero también como iglesia en general, es la poca recepción a la palabra de Dios de la persona con quien nosotros compartimos. Hay una apatía en los seres que amamos, familiares, amigos, hacia la palabra de Dios. Que si no fuera porque conocemos la verdad, podríamos decir que son personas que ya tienen el cielo ganado de alguna manera, porque en muchos aspectos de su vida son gente buena, podríamos decir. Pero que cuando compartimos con estas personas lo que la Escritura dice acerca de la condición grave en la que se encuentran si no van a Dios en arrepentimiento y fe, casi siempre nos encontramos con un rechazo abierto a esta verdad. Lo cual produce en nuestro corazón tristeza, ¿verdad? Nos quedamos con dudas, con temor, ¿qué pasará con estas personas que amamos? Con lo frágil que es la vida si un día parten. Entonces le rogamos a Dios que les abra los ojos. Y esa es una constante situación en la que muchos enfrentamos, la apatía de las personas a la libre oferta del Evangelio, a la libre invitación del Evangelio. Así que estoy seguro que muchos de nosotros vamos a identificarnos con eso. Si realmente eres cristiano, no te vas a contentar simplemente con saber que las personas son buenas en sus términos, sino que te va a doler el saber que las personas que tú aprecias, que tú amas, están alejadas del Señor. Pero también enfrentamos otras situaciones, ¿no? Como personas que por un tiempo llegan a la iglesia, están con nosotros, parecen profesar la fe y luego se marchan. Sea por la razón que sea. Quizá algunos entre nosotros salen más rápido que otros. Quizás a otros les toma más tiempo. Pero por circunstancias que llegan a la vida terminan marchándose. Y no estamos hablando de la iglesia local, que ese ya es un indicativo cuando las personas simplemente abandonan la fe. Estamos hablando de que poco a poco, cada vez menos, sus vidas muestran marcas de una fe auténtica. Y la realidad es que un porcentaje muy reducido de las personas que están expuestas al Evangelio son personas que reciben la palabra del Señor y proceden a la fe y al arrepentimiento. Y estas, a su vez, llevan fruto. Es imposible que alguien que ha sido salvo no lleve fruto. No existe un creyente que no dé fruto. Ahora, también debemos tener cuidado para no darle un significado distinto a lo que fruto verdaderamente quiere decir. Y si no entendemos cómo es que el hombre recibe la palabra de Dios, vamos a pensar que al fin y al cabo, unos son mejores que otros. Podríamos pensar, yo soy cristiano porque yo sí me di cuenta de mi condición. Yo soy cristiano porque yo sí acepté el Evangelio. Soy cristiano porque yo sí tomé una decisión por Cristo. Porque yo sí. Y eso me llevaría a pensar que dentro de mí hay algo mejor que los que rechazan el Evangelio. Y aunque, hermanos, no negamos que hay una responsabilidad humana de responder en obediencia al llamado del Evangelio, al escuchar la invitación del Evangelio no es de ninguna manera la causa por la cual uno responde positivamente al Evangelio. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante, ya que esta parábola trata específicamente de estos temas. Es una parábola que adicionalmente de dejarnos ver la condición del corazón humano, nos deja ver la gracia de Dios. Y no solo la gracia de Dios, sino el poder de la palabra de Dios. Así que el título del sermón de hoy es La parábola del corazón del hombre. La parábola del corazón del hombre. Yo sé que en muchas de nuestras Biblias
se le da un subtítulo que dice la parábola del sembrador. Y aunque es cierto que el sembrador tiene un rol protagónico en la parábola, no es acerca del sembrador la parábola. El sembrador sigue siendo el mismo, no cambia. El enfoque de la parábola tampoco está en la semilla, porque la semilla sigue siendo la misma. El enfoque de la parábola está en el tipo de tierra que recibe la semilla, y por eso el título del sermón. Y vamos a estudiarlo de esta manera. Vamos a ver 4 puntos. Es la manera como Marcos lo ha estructurado. Vamos a ver primero el contexto de la parábola, el ambiente en donde se da la parábola. Vamos a ver la historia de la parábola, que es lo que la parábola narra. Vamos a ver la necesidad de la parábola, la explicación del por qué. Y vamos a ver la interpretación de la parábola, qué quiere decir la parábola. Así que vamos a ver esos 4 puntos: el contexto de la parábola, la historia de la parábola, la necesidad de la parábola y la interpretación de la parábola. Ahora, para nuestro gozo, esta es una de las pocas parábolas en las cuales Jesús mismo da una explicación. Así que nosotros no tenemos que reinventar la rueda, pero lo que sí queremos ver es cuál es la intención de Jesús, cuál es la doctrina que se desprende de esta parábola para la vida de la iglesia. Así que no solamente queremos leer lo que dice el pasaje, pero también queremos ver lo que quiere comunicar el pasaje. Y para todo eso, hermanos, es necesario ir al Padre en oración para que Él nos ayude. Así que acompáñenme en oración. Amado Padre, en este momento que tu palabra va a ser expuesta, en este momento, Señor, que hijos tuyos, siervos tuyos dicen: habla, Señor, que tu siervo escucha. Es necesario que todo sea ministrado por tu Espíritu Santo. Que nos humillemos, Señor, ante tu mano poderosa, reconociendo que solo tú eres suficiente, que tu palabra es suficiente, Señor, pero que es por medio del Espíritu Santo que tú das entendimiento a tu pueblo. Te solicitamos, Señor, urgentemente esa iluminación que viene por medio de tu Espíritu, para que como pueblo tuyo podamos entender la intención de tu palabra. Señor, y nuestro ruego como iglesia también es: si hay alguno aquí que no ha procedido, Señor, a un arrepentimiento genuino y a depositar su fe, su confianza en Cristo Jesús, que hoy sea día de salvación. En tu nombre hemos orado. Amén. Sin lugar a dudas, hemos visto cómo Jesús ha dejado perplejos a toda una multitud de personas con sus declaraciones en los versículos anteriores, ¿verdad? Pareciera que Jesús ha despreciado su familia de sangre, pero no es así. Como hemos explicado, lo que Él ha hecho es usar esta ocasión para dar una enseñanza acerca del lazo espiritual del cual gozan aquellos que han sido llamados por Dios, aquellos que han respondido en obediencia. Así que de esa manera acaba de salir de la casa de Pedro, ¿no? Él acaba de decir: aquí están sentados mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice Jesús. Y vemos en esta declaración 2 caras, ¿no? Como si fuera una moneda, 2 caras de una moneda, por así decirlo. Por un lado, vemos la exclusividad de Cristo al referirse a quienes son su familia. Hemos dicho que la misma Escritura desmiente el hecho de decir que todos son hijos de Dios. Es una falsedad. No todos son hijos de Dios, todos son criaturas. Sí, la misma palabra lo desmiente. Hemos visto cómo la teología liberal enseña el universalismo, que al final de los días, al final, Dios va a salvar a todos. Bueno, si ese es el caso, ¿para qué vino Cristo? Y esta familia espiritual va más allá de los lazos sanguíneos. Pero también el otro lado de la moneda es que, aparte de esta exclusividad que Cristo marca, es que hay una esperanza y un gran confort y un gran consuelo de hallar una familia que va más allá de lazos sanguíneos. Y por eso recalcamos la importancia de la convivencia en la iglesia. Es imposible, y no digo difícil, es imposible que un cristiano pueda crecer sin una iglesia local. Eso es imposible. Porque el Señor tiene un propósito por el cual lo injerta a una familia de la fe.
Y en ella hallamos la exhortación, el confort, el consuelo, lloramos con lo que lloran, nos gozamos con lo que se gozan, crecemos juntos, los dones son puestos a disposición, nuestros talentos son puestos a disposición. Y de esa familia, el pastor rinde cuenta delante del Señor. Ahora leemos que Jesús sale de ese ambiente de muchedumbre, para hacer un poquito de eisegesis, ¿ok? Los que están aprendiendo lo que es la interpretación bíblica, seguro le dejaron a Pedro en la casa súper desordenada. Ojo, no he dicho exégesis, he dicho eisegesis. Voy a introducir algo al texto que no existe. Así que imagínense la esposa de Pedro una vez más. Miles de personas han salido de su casa, han dejado los muebles todos rotos, los platos sucios. Y para usar un poco la imaginación. Sea pues sea el caso, Marcos nos dice de que Jesús una vez más comienza a enseñar junto al mar. Versículo 1 dice: comenzó a enseñar Jesús junto al mar. Así que este es el ambiente en donde se desarrolla lo que él va a enseñar. Mateo en su evangelio nos dice que esto sucede el mismo día. Marcos no lo especifica. Así que podemos imaginarnos el trajín en un día en la vida de Jesús. En ese mismo día, Jesús ha sido acusado de ser endemoniado. Miles de personas se le tiran encima para ser sanado. Han pasado toda la noche anterior orando para elegir a los 12. Su familia lo tiene por loco. Y ahora hay tanta gente que lo sigue que Jesús no puede enseñar cómodamente. Él tiene que subirse a una barca, retroceder un poco, ir un poquito más adentro para poder seguir haciendo para lo cual él vino, que era predicar y enseñar. O sea, nada lo distrae de la misión por la cual vino, lo cual marca la misión de la iglesia. Muchos dicen que la iglesia debe estar afuera haciendo servicio social y todas estas cosas que son buenas en sí. Una iglesia que se mata haciendo servicio social sin que predique la palabra es una iglesia que está perdida. Así que nada distrae a Jesús. Él predica. A eso vino él lo dijo capítulos anteriores. Ahora, qué difícil debió de ser esto para Jesús. En su completa humanidad, subirse a una barca y predicar y enseñarles a miles la voz que debió de tener Jesús, ¿no? Para que todos escuchen. Porque él no se valió de su divinidad para dar el mensaje de la salvación. Así que mantengamos también vívida la escena que acaba de pasar en la casa de Pedro, porque ese es el contexto inmediato y que de ahí se desprende esta enseñanza. Ese contexto inmediato nos dice el por qué Jesús va a decir lo que va a decir. Él le va a enseñar a sus discípulos por qué no todos responden en obediencia ante la palabra. Él quiere exponer que aún en medio de esa gran multitud se encuentran 4 tipos de corazones. Y hermano, hay que decirlo, en medio de esta multitud se encuentran esos 4 tipos de corazones. Así que es importante para sus discípulos y para la iglesia tener una expectativa clara de lo que debemos esperar cuando predicamos el Evangelio. Debemos tener una expectativa clara de lo que está pasando cuando vemos mucha gente alrededor. Jesús no solamente por medio de esta parábola está confrontando a la audiencia, sino que Jesús está enseñando a sus apóstoles, los está entrenando para dejarles saber lo que debían esperar del ministerio. Así que no podemos separar, aunque nuestra Biblia está separada por capítulos y versículos. Acuérdense que originalmente nada de eso existe, que era toda una carta larga. Así que no debemos separar lo que ha pasado con lo que va a ocurrir en este momento, porque eso nos va a dar gran luz. Y la parábola tiene como fin explicar eso. Marcos nos dice que se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, toda la gente estaba en la orilla.
Y enseñaba, dice el versículo 2, por parábolas muchas cosas, y le decía en su doctrina o en su enseñanza. Lo que Jesús está haciendo es impartir doctrina. Esa palabra que a muchos les resulta medio incómoda, eso es lo que Jesús está haciendo. Jesús está explicando doctrina por medio de esta parábola. Y este es el punto de partida para la historia de la parábola, que es lo que vamos a ver. Jesús ha sido tajante en la casa de Pedro, de quienes son su familia, y él va a usar esta ilustración en forma de parábola para darnos más detalle de lo que él acaba de decir. Ahora, como paréntesis, tenemos que explicar brevemente qué es una parábola, porque es algo con lo que nos encontramos cuando leemos la Biblia. Es sumamente influyente dentro de los evangelios, porque muchas de las enseñanzas de Jesús tienen forma de parábolas. Y las parábolas han sido tan influyentes que tú puedes conocer personas que nunca en su vida han agarrado una Biblia, pero seguro conocen la parábola del hijo pródigo. Llega ahí el hijo que hace tiempo no va a la casa y dice, oh, ahí está el hijo pródigo. O la parábola del buen samaritano. Así que las parábolas de Jesús han trascendido más allá del mundo cristiano, porque encierran enseñanzas impresionantes. Una definición breve de lo que es una parábola es la siguiente: la parábola es una historia terrenal con significado celestial. Es una idea que está revestida, o un pensamiento que está revestido, que se expresa en forma de historia creíble y aceptable para todo el mundo, así como la parábola que hemos leído. Las parábolas eran relatos simples y cotidianos, y tenían un significado más profundo y usualmente transmitían enseñanzas acerca del reino de Dios. Jesús empleaba estas historias para ilustrar verdades espirituales de manera accesible para sus seguidores y para sus oyentes, aunque a la misma vez Jesús las usó para ocultar la verdad y aumentar la culpa y rebeldía de sus adversarios. Todo esto a causa de la dureza de su corazón, como él mismo lo va a explicar más adelante. Veamos entonces la historia de la parábola, versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, dice Jesús. Ahora, estoy seguro que muchas veces que hemos leído este versículo, automáticamente asumimos que nosotros somos los sembradores. ¿Verdad? Es nuestro modo default de fábrica. Estamos tan centrados en nosotros que al leer que el sembrador salió a sembrar, automáticamente pensamos que somos nosotros. Jesús está hablando de él, en el contexto, ¿verdad? Él es quien ha salido a sembrar. Él es quien ha venido sembrando la semilla de la palabra, predicando su evangelio. Él es quien ha venido sembrando la semilla, predicando el arrepentimiento. ¿De qué otra manera sembrar la palabra? Y basta con retroceder unos capítulos para ver que desde el inicio de su ministerio, él proclamaba: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ha sembrado la semilla diciendo: vengan conmigo y yo haré pescadores de hombres de ustedes. Ha sembrado la semilla mostrando su autoridad y mandando a callar a los demonios con una autoridad que nunca nadie mostró. Ha sembrado la semilla sanando a miles y miles de personas. Y ha ofrecido lo que jamás nadie pudo ofrecer: el perdón de pecados. Ha sembrado la semilla diciendo que Él es el Señor del día de reposo, que Él es Dios hecho hombre. Él es de quien Isaías profetizare: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Esto quiere decir evangelio. Del que anuncia la paz. Él es quien ha traído la reconciliación con el Dios Padre. Del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y que dice: Israel, tu Dios reina. Así que Él es el sembrador. Ahora, por la comisión que se le ha dejado a la iglesia, ahora sí, nosotros, después de identificar a Jesús, podemos decir que nosotros podemos relacionarnos también por la comisión que nos ha dejado de propagar el evangelio.
Y miren lo que hace Jesús. Dice, al sembrar, aconteció que en una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron, hablando de la semilla. Jesús está comparando en esta parábola el ministerio que él ha venido llevando a cabo. Pero quiero prevenirles de algo, hermanos. Algo que no debemos hacer es dejarnos llevar por los pequeños detalles y pensar que Jesús ha sido un sembrador descuidado. ¿Qué sembrador que es experimentado en su oficio va a tirar semilla en un camino que está endurecido? Estos caminos que después de la lluvia y de tanto pisar de la gente estaban tan duros como un cemento, como un concreto. Esa no es la intención de Jesús. Él no está siendo un sembrador descuidado. La intención de Jesús es hacernos ver la similitud que existe entre el corazón del hombre con estos tipos de tierra. Ese es el enfoque de la parábola, hermanos. Nosotros a veces agarramos una parábola y de cada cosa que se enseña en una parábola queremos hacer una enseñanza, una doctrina. Tenemos que identificar la enseñanza central de la parábola. Así que Jesús usa esta ilustración de estos caminos que iban en medio de las áreas agricultoras que estaban compactados de tanto pisar por tanta gente que andaba sobre ellos. Caminos que eran duros como un cemento durísimo. Ahora dice que la otra parte cayó en pedregales y en espinos. Miren versículos 5 al 7. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero ahora sucede algo distinto. Ahora vemos que hay un contraste. La semilla es la misma, el sembrador es el mismo, pero miren lo que dice el versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí vemos una gran diferencia. Este cuarto tipo de tierra es diferente a las 3 tierras que Jesús ha venido mencionando hasta ahora. Este sembrador sale con su bolsa, esparce las semillas diminutas que al caer en tierra fértil debían producir fruto. Unas caen en pedregales, otras han caído entre los espinos, pero esta cae en buena tierra y este fruto brotó. Dio a 30, 60 y a 100 por uno, y Jesús dice, cierra la parábola diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Mejor dicho, Jesús le está diciendo a la gente, es importante que presten atención a lo que acaban de oír. Jesús está demandando de su audiencia total atención. Es como decir, callen, que Dios está hablando. Presten atención. Hasta ahí es la historia de la parábola. Así que Jesús está usando esta parábola para dar luz a sus seguidores, pero también para esconder verdades a sus adversarios. Es como una luz que sirve para alumbrar el camino de aquellos que realmente necesitan una guía, de aquellos que aceptan su incapacidad para ver en la oscuridad. Y esa luz les ayuda, pero esa misma luz ciega a aquellos que se paran con orgullo en contra de la luz. Les causa ceguera. Ahora Jesús va a dar una explicación de por qué la necesidad de la parábola. ¿Por qué en medio de todo esto, saliendo de la casa de Pedro, dando una declaración controversial, por qué la necesidad justo en este momento de Jesús necesario dar esta parábola? Y también como parte del entrenamiento de aquellos hombres que Él ha llamado, y qué es lo que significaría esto para la iglesia naciente, para aquella iglesia que enfrentaría no solo persecución, pero la infiltración de falsos maestros. Sus apóstoles podrían considerar que esta multitud era sinónimo de gran éxito ministerial y descuidar la predicación del Evangelio.
Nosotros tenemos esa misma debilidad. Pensar que en la multitud de las personas, y porque hay muchas personas corriendo detrás de algo, podríamos pensar que hay éxito ministerial. Jesús, conociendo esta debilidad de los suyos, es como si dijera: un momento, les voy a crear una imagen viva de lo que está pasando en medio de ustedes. Versículo 10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Ahora, lo asombroso es que no sabemos cuánto tiempo pasó. No sabemos cuánto tiempo ha transcurrido desde que Jesús da la historia de la parábola a cuando él ya estuvo solo. No sabemos qué ha pasado en medio de todo esto. Posiblemente ya era muy de noche. Sabemos que cuando ya era muy de noche acostumbraba a alejarse de la multitud para orar. Así que esto nos presenta un nuevo ambiente. Y dice que en medio de esta ya soledad se le acercan sus discípulos junto con los 12 apóstoles. Ya no hay solo 12 que lo siguen. Ahora hay un grupo aparte de los 12 que también están comprometidos con Jesús como Mesías. Así que Marcos nos deja ver esta distinción entre los 12 a los cuales él ha llamado y le ha dado toda autoridad. Es importante que tengamos eso en mente. Estos 12 son los que tienen toda autoridad que Jesús les ha dado cuando descendió del monte y los escogió. Y le preguntan acerca de la parábola y la respuesta es sorprendente, hermano. Primero, que la respuesta de Jesús nos deja ver claramente la gracia de Dios sobre su pueblo. Ese favor inmerecido sobre los suyos, que no es por mérito de hombre, no es por esfuerzo humano, sino por la divina providencia de Dios y su decreto eterno. Dice Jesús en el versículo 11: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Lo que Jesús está diciendo es: a ustedes se les ha concedido un favor inmerecido. En ese momento que yo los he llamado, por medio de la gracia, les he concedido algo que ustedes ni se imaginan. En medio que cuando yo los llamé para que tengan una relación íntima conmigo, les he concedido un favor. Por medio de esa gracia asombrosa de Dios, les he concedido conocer el misterio del reino de Dios. Como dijera algún comentarista del pasado, estas son las llaves del conocimiento que Dios ha dado a su iglesia. Y quiero que miren, hermanos, el favor que tiene Dios para con este grupo de personas, que si no hubieran sido llamados por Jesús, ese llamado con autoridad, si no fuera por esa gracia que Jesús ha mostrado para con ellos, esa gracia asombrosa, esa gracia irresistible, ellos no tendrían ningún conocimiento de lo que Jesús está hablando. Jesús no le dice: ustedes se han ganado este derecho. Jesús no dice: miren, yo he visto tanto su esfuerzo y realmente he visto su sinceridad al buscarme, que le voy a retribuir ese esfuerzo con esto. No, hermano, Jesús le ha concedido a hombres simples, como tú, como yo y a cada uno de los que estamos aquí, que hemos procedido a poner nuestra fe en Él, nos ha concedido conocer el misterio del reino de Dios. Un misterio que el resto no conoce, hermanos. Un misterio que estaba oculto por siglos de siglos. ¿Cuál es ese misterio? Que Dios ha mandado a su Hijo a reconciliarnos por medio de Él. ¿Te parece poco este misterio? El misterio que se les había concedido conocer acerca del reino de Dios es que en la persona de Jesús, Dios estaba inaugurando su reino aquí en la tierra, y que por medio de Él, por medio de Dios encarnado, Dios hecho hombre, podemos ser reconciliados con Dios Padre. El misterio que se les había concedido y que se nos ha concedido a nosotros es conocer que Jesús era el Mesías, ese Mesías que tantos habían esperado, pero que era un Mesías que ellos tenían una perspectiva distinta. Ellos creían que el Mesías era un libertador político,
Un Mesías que venía a liberarlo de la opresión de sus enemigos, de la opresión de Roma. Un Mesías que simplemente venía para tener un alivio externo. Es el Mesías que muchos quieren ver en Jesús, pero ese no es el Mesías que Él es. Él es un Mesías que ha venido a libertar a todos aquellos que están oprimidos bajo el poder del pecado. Y por eso la palabra dice, aquel que tu Hijo hace libre es verdaderamente libre. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Es más fácil, hermanos, decirle a alguien tenemos que hacer un servicio de liberación que decirle lucha en contra de tu pecado. Es más fácil. Y cuando vuelve a caer en pecado es el espíritu de tal, el espíritu de tal. Hermanos, son obras de la carne. Al que el Hijo hace libre es verdaderamente libre, dice la palabra. Este es el Mesías que se nos ha revelado. Es el Mesías que tú has abrazado. Verdaderamente tú puedes tener la convicción de que has creído en un Jesús que te libera no solamente del pecado, pero del dominio del pecado. Aún la presencia del pecado está en nuestra vida, lo sabemos, pero llegará el día que la presencia del pecado será quitada por completo. Me pregunto si este es el Mesías que tú conoces. El misterio que se nos ha sido concedido saber es de que solo en Él hay el poder para perdonar pecados. Solo Él, porque Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. No hay mérito humano aquí. A ti y a mí se nos ha concedido conocer este mismo misterio. John Hill, un teólogo del siglo XVIII, destacó cómo la revelación del misterio del reino de Dios estaba limitada a los discípulos de Jesús, a quienes Él les había concedido la capacidad de entender estos misterios. Este teólogo resaltó la soberanía de Dios en revelar estas verdades a quienes Él había escogido. Y vemos esto en el mismo texto, porque hay una diferencia. Dice, a ustedes se les ha concedido, más a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Y una vez más, aquí vemos la distinción que hace Jesús. Esta exclusividad, una vez más, de la que ya el primero ha hablado, en la casa de Pedro. Ahora nos dice que a nosotros se nos ha concedido un privilegio, no a todos. No a los que están afuera, dice. ¿Quiénes son los que están afuera? Aquellos que van rechazando libremente la oferta del Evangelio. Aquellos que prefieren su pecado. Aquellos que van negando quién es Jesús. Aquellos que van negando la efectividad de Jesús. ¿Por qué? Para que viendo vean y no perciban. Y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado sus pecados. Este versículo puede ser que nos haga estremecer, hermanos. Este versículo es duro para nosotros. Son palabras duras de Jesús. Son difíciles de entender. Pero son palabras santas. Porque toda la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está queriendo decir? ¿Qué es lo que Jesús nos está comunicando aquí? ¿Será que Jesús no quiere entonces que la gente entienda así por un simple capricho? ¿No quiero que ellos entiendan? ¿Cuál es el punto de Jesús en la declaración que acaba de hacer? Él está citando una profecía, hermanos, dada por Isaías en el capítulo 6, versículo del 9 al 10. Y no lo vamos a leer ahora, pero entendemos en el contexto de Isaías, cuando él da la profecía, el pueblo de Israel ha ido tras sus ídolos. El pueblo de Israel ha cerrado sus oídos a la palabra de los profetas, ha cometido adulterio espiritual. Y miren cómo empieza el libro de Isaías, y da esta declaración, dice, oigan cielos,
Escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. ¡Ay, nación pecadora!, dice Dios. De ahí en adelante, cuando el Señor da la comisión a Isaías de hablar al pueblo, le dice esta palabra: ve y dile a este pueblo, escuchen bien pero no entiendan, miren bien pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. El Evangelio de Mateo, en esta misma historia, en el versículo paralelo, pasaje paralelo, nos dice que Jesús pronuncia estas palabras y lo hace para que se cumpla la profecía que está en Isaías. Jesús está pronunciando una sentencia a consecuencia de la constante dureza del corazón de este pueblo. Al negar ver al Mesías que estaba al frente de ellos, la misma dureza de corazón de Israel que los había llevado al cautiverio como castigo, que los había llevado al adulterio espiritual, esa misma rebeldía, esa misma dureza está en este pueblo. Y por eso la palabra de Jesús. Ahora, lo interesante de esta profecía de Isaías, hermano, es que tiene cumplimiento en el tiempo de Isaías, 600 años antes de Cristo. Tiene cumplimiento en el tiempo de Jesús, por eso Jesús la menciona, pero aún tendrá cumplimiento hasta el día del retorno de Jesús. Jesús está pronunciando palabras de juicio, endureciendo aún más el corazón incrédulo y obstinado. Todas estas personas han visto el poder desplegado por parte de Jesús. Lo han acusado las mismas autoridades de Israel. Las autoridades judías lo han acusado de tener una alianza con Satanás mismo, y por eso la palabra de sentencia de Jesús. Viene a nuestra memoria quizás el faraón, que siendo testigo de todas las hazañas de Dios, dice la palabra que endureció su corazón, y después de mostrar una y otra plaga, Dios endurece el corazón de faraón. Este juicio, hermanos, es santo y es justo. La sentencia que Dios da a corazones endurecidos, obstinados, es justa. De ninguna manera es arbitraria. Y como Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, este mismo juicio se sigue dando en contra de todos aquellos que siguen endureciendo su corazón ante la palabra predicada. Duro, hermanos. Duro. Pero quizás con esto podamos encontrar un poco de consuelo. ¿Cómo saber nosotros cuando una persona está siendo endurecida por Dios? No lo sabemos, hermanos. No se nos ha concedido saber. Esos son asuntos que le compete al Señor. Nosotros estamos llamados a llamar a la reconciliación a toda criatura. Hay personas que aún en su lecho de muerte el Señor les concede el arrepentimiento. Nosotros no sabemos cómo el Señor obra según su soberana sabiduría. Así que nosotros como iglesia no podemos caer en la desesperanza. No podemos en ningún modo señalar a alguien y decir, no, ese ya, no hay esperanza para tal persona. No, hermanos, esta palabra es de ánimo. Porque lo que quiere decir es que el Señor aún hay esperanza cuando predicamos el Evangelio hasta el último día de la persona, aún en su lecho de muerte. Es esperanzador porque no depende de nosotros. Porque no es cuanto nosotros querramos manipular. Así que ahí tenemos la necesidad de la parábola. Es interesante ver también, hermanos, lo que
desarrollando, que es nuestro último punto, la interpretación de la parábola, es como si Jesús les está diciendo, estos son los que están afuera y estos son los que están adentro. Jesús va a mostrar el tipo de corazón de los que están afuera y el tipo de corazón de aquellos que están adentro. Miren el versículo 13. Y le dice, ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Pareciera casi como que si Jesús esperaba que sus apóstoles, sus discípulos, puedan tener un entendimiento claro de lo que él acaba de decir. Ahora, lo que yo creo que Jesús está haciendo es hacerles ver aún su necesidad de siempre depender de él. La necesidad que tienen aquellos de seguir escuchando lo que Jesús tiene que enseñar. Y aquí la interpretación de la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es la primera vez que en la parábola Jesús menciona a Satanás. Ya Jesús lo ha mencionado, ¿se acuerdan antes? El reino de Satanás no puede estar en contra. Si esto pasa, lo que quiere decir es que ha venido su final. Ahora sabemos que Jesús siempre está obrando con sus artimañas en contra de la predicación del Evangelio. El mismo Señor dice que quita, dice, las palabras que se sembró en los corazones de aquellos que la oyen. Ahora, el problema al leer este versículo es pensar que el hombre es una víctima. Dice, ¿cómo puedes culpar al hombre? Mire, pobre el hombre. Ha escuchado la palabra, pero vino Satanás y se llevó la semilla. Podemos pensar que el hombre es una víctima. Tengamos en claro algo, hermanos. Satanás obra sobre los corazones que están endurecidos porque rechazan la palabra. Así que ese es un campo fértil para él trabajar. No es fértil para la palabra, pero es fértil para que él haga su trabajo. Es un corazón hostil hacia la palabra. Así que el hombre no es víctima de ninguna manera. Estos son todos aquellos que abiertamente rechazan la verdad de las Escrituras. Ahora, este rechazo tiene muchos colores y muchas formas. Va desde una simple indiferencia hasta rechazar abiertamente la eficacia de Cristo. Y quizás una de las frases que más usan estas personas es: yo creo en Dios a mi manera. Quizás al escuchar la demanda del Evangelio y la condición en la que se hallan, ellos dicen: yo no soy tan malo, yo no le hago mal a nadie. Hay un egocentrismo tal en estas personas que lo primero que le viene a la mente cuando el Evangelio le es compartido es el temor a perder la comodidad en la que viven en su pecado. Muchos hayan confianza en su religiosidad. Bueno, yo voy a la iglesia todos los domingos. Muchos hayan confianza en su moral. Yo soy un buen padre, yo soy una buena madre, soy un buen hermano. Y tú y yo hemos conocido personas así. Muchas veces están sentadas en nuestras propias mesas familiares, en nuestras propias reuniones familiares, están frente a nosotros, en nuestros trabajos, nuestros amigos. Ah, sí, pero eso no pasa en la iglesia, ¿verdad, pastor? Eso pasa afuera. No, eso pasa aquí también. Personas que se disfrazan con la religión, el fariseísmo, el legalismo y todos esos ismos que son vacunas en contra del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el primer corazón que nos presenta Jesús es un corazón hostil. Él sigue dando la explicación, dice, versículo 16: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan.
Este segundo corazón es un corazón superficial. Quizás personas que están más propensas a confiar en sus emociones, aquellos que buscan los beneficios de Jesús. Ahora acuérdense, Jesús está hablando de esta misma multitud que lo busca por los beneficios. Jesús los está describiendo. Jesús les está explicando a sus discípulos que no se dejen engañar por estas personas que al momento reciben la palabra con mucha alegría, con mucho gozo. Parece que han creído, parece que han encontrado la solución a sus problemas, pero cuando viene la tribulación, que va a venir, cuando viene la persecución, que va a venir, cuando viene que los señalen a causa del nombre de Jesús, tropiezan. No hay raíz. No es que perdieron la salvación, hermano. No hay raíz. No hay convicción. Ahora, Jesús está hablando de todo tipo de tribulación, de todo tipo de aflicciones en la vida, todo tipo de circunstancias difíciles. La persona viene por un momento, está con esas emociones a flor de piel. Sí, el Señor es mi Salvador. Pasa un tiempo, ya no siento lo que sentía antes. Vienen los problemas, yo no creo que esto sea para mí. Muchos de ellos dicen, yo antes fui cristiano. No, nunca fuiste cristiano. Parecías. Corazones superficiales, hermanos. Desgraciadamente, como nosotros a veces queremos ser más buenos que Jesús, nos cuesta llegar a esta conclusión. Simplemente decimos, no, está apartado. ¿Cuántas personas así hemos visto? En nuestro andar cristiano, no solamente hablo de la iglesia local, en nuestro andar cristiano. Personas que llegan, buscan una solución a su problema. La solución a veces llega y se van. A veces la solución no llega y se van. Muchas veces se van, a veces por problemas o diferencias con algún hermano. Es tan superficial su declaración de fe que dice, no, ahí está tal persona, no me cae bien, yo me voy. Estas cosas los desalientan, se van, vuelven al mundo. Dice el versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entra y ahoga la palabra y se hace infructuosa. Corazones afanosos. Más bien deberíamos llamarle corazones idólatras, porque su verdadero Dios son todas aquellas cosas que el mundo ofrece. El engaño de la riqueza, las codicias. Dice que todas estas cosas ahogan la palabra. Porque sus afectos, hermanos, su corazón aún está puesto en todas las cosas que ellos pueden adquirir. Y se hace clara y evidente la prioridad de ellos. Sus éxitos, sus metas, ocupan un lugar prioritario en sus vidas antes que las cosas del Señor. Todas estas cosas, dicen, no permiten que haya fruto en estas personas. Primero son ellos, segundo son ellos, tercero son ellos. Como dice en inglés, me, myself and I. No hay fruto. Ahora, algo que debemos notar en estos tres terrenos, hermanos, en estos tres corazones que Jesús ha presentado, es que estos tres corazones comparten una misma característica. Y no estoy hablando de la manera como el Señor la describe. Estoy hablando de que estos tres corazones comparten la misma característica de imposibilidad, de inhabilidad de recibir la palabra de Dios, o la semilla, como dice la parábola. Y hasta cierto punto debemos reconocer que estas tres características las comparte todo corazón. Todo corazón, tu corazón y mi corazón en algún momento ha sido hostil a la palabra. En algún momento ha sido endurecido a la palabra. Todo corazón en algún momento ha sido superficial en su profesión de fe.
Todo corazón en algún momento es un corazón afanado, idólatra, que ahoga la palabra. Pero entonces llega el versículo 20 y nos dice que hay una tierra en la cual la semilla es sembrada y esa tierra es considerada una buena tierra. Estos son los que oyen la palabra, la reciben, dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Entonces algunos de nuestros hermanos podrían decir, ya ven, ahí están, hay buenos corazones. Yo tuve un buen corazón. Hay corazones receptivos, hay corazones que están buscando honestamente de Dios. Ahí está, la palabra lo dice. Lo que nos lleva entonces a pensar es que hay cierta virtud que el hombre tiene fuera de Cristo que se le puede contar como justicia o como obra, lo cual contradeciría muchas partes de la Escritura. ¿Qué ha pasado entonces con este tipo de corazón? ¿Qué ha hecho que este corazón sea receptivo a la predicación del Evangelio? ¿Qué ha hecho que este corazón, así como la creación, así como Génesis 1, pase de ser un corazón o una tierra que estaba deshabitada y había desolación, a que ahora sí se haga la luz? Antes de dar respuesta a esto, déjame decirte que ni tú ni yo nunca venimos con un buen corazón al Señor. La palabra dice que nuestro corazón es de piedra. Está endurecido como aquel camino donde cayó la palabra y las aves se la comieron. Y era terreno fértil para la obra de Satanás, el cual obraba en nosotros cuando éramos hijos de desobediencia. Y el cual sigue obrando en ellos que son hijos de desobediencia, lo dice Efesios. Pero hubo una obra. Hubo un obrar que nace de la iniciativa de Dios. Un obrar soberano que Él había anunciado antes por medio del profeta Ezequiel. Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Se acuerdan que leímos Juan 1:12? Todo aquel, más a todo aquel que lo recibió, que quiere en su nombre, se les ha concedido el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y versículo 13 dice que esto no nace por voluntad de hombre. Yo pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que sigáis mis preceptos y obedezcáis finalmente mis mandatos. ¿Dónde está la jactancia, hermanos, en nuestra salvación? No hay. Esta promesa es clara porque nos hace ver la transformación espiritual, la renovación interna que Dios hace en las personas que Él llama, cambiando sus corazones endurecidos y rebeldes por uno receptivo a su voluntad y lleno de amor. No, el hombre no viene en contra de su voluntad a Dios como algunos quieren hacer caricatura. Dios transforma esa voluntad para que con una voluntad libre, ahora sí, con un corazón de carne, veamos nuestra condición caída y veamos que nuestra única esperanza está en Cristo. Jeremías 31:33 dice: pondré mi ley dentro de ellos, en sus corazones la escribiré, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Hermano, y esta obra se ha llevado a cabo en ti y en mí. No hay motivo, hermanos, por no adorar al Señor. Este es el gran motivo por el cual yo puedo adorar al Señor. Cuando Pablo dice, no pierdas el gozo de tu salvación, lo que quiere decir es que no puedo perder el gozo de saber que entre Dios y yo todo está bien. Todo está bien. Así que la parábola tiene como protagonista estos tipos de corazones que no son receptivos a la palabra. Nos deja ver que la única manera de que un corazón puede recepcionar la palabra de Dios es porque se cumple en esos corazones la obra soberana, única de Dios al otorgar un corazón nuevo. El hombre debe ser regenerado.
El hombre debe haber nacido de nuevo antes que pueda ver el reino de los cielos, ¿verdad? Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. O sea, es necesario que nazca de nuevo para que veas el reino de los cielos. Y Santiago 1:8 dice que Él por su voluntad nos hizo nacer. Ahora, solo así este corazón produce y debe producir fruto al 30, 60 y al 100%. Y no hablamos de fruto en el sentido de que ahora la persona es activa en la iglesia local. Nosotros somos expertos en disfrazar lo que es un verdadero fruto, hermano. Lo disfrazamos por el activismo. Los frutos hablan de virtudes de Cristo que comienzan a ser evidentes en nuestra vida. Ahora, claro, el servicio es uno de ellos. Cristo vino y dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Entonces, ¿de qué fruto habla? El fruto del Espíritu es un buen punto para comenzar. Y ya que el fruto del Espíritu no todo puede ser evidente en la iglesia local, en la hora y media, 2 horas que nos congregamos, hermanos, ¿cómo está tu paciencia dentro de tu hogar en los momentos difíciles? ¿Cómo estás mostrando, hablando del fruto, cómo estás mostrando esa virtud de Cristo? Porque aquí, hermano, es facilísimo ponernos cualquier disfraz. Yo predico, ustedes no conocen mi vida. Mi esposa y mis hijos sí. ¿Cómo está entonces tu paciencia en momentos donde las papas queman, como se dicen? En esos momentos difíciles. ¿Cómo está tu benignidad? Cuando tu esposa o tu esposo o tus hijos necesitan ver de ti una bondad que pueda sostener su corazón. ¿O eres de lo que a cada momento saca a la luz por qué están como están? No sé qué tanto es tu mansedumbre, hermanos. Como ustedes no saben qué tanto es mi mansedumbre. No sé qué tanto tienes un corazón humilde y enseñable que al recibir el consejo de los seres que te aman, escuchan. Yo no sé. Como le digo, hermano, es bien fácil disfrazar el fruto por el activismo dentro de la iglesia. ¿Qué tal tu dominio propio? ¿Qué tal tu dominio propio cuando nadie te está viendo? Porque aquí es fácil, hermano. Y si pierdes la paciencia, ¿qué tipo de palabras hablan? ¿De paz? Virtudes en la vida de Cristo, hermano, van creciendo en nuestra vida. Ese es el fruto de 30, 60, al 100 por uno. No es que tanto haces en la iglesia, lo cual es bueno, hermano. No queremos decir que no. Pero más importante para nosotros es el tipo de cristiano que eres en tu hogar. Eso es importante. Ese fruto es lo que evidencia si somos discípulos de Cristo o no. Y ahí cada uno tenemos que examinarnos. Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, debo de mirar la viga que está en nuestro ojo. Con esto acabo, hermanos. Corremos el mismo riesgo que los apóstoles. Pensar que el problema está en la semilla. Pensar que de alguna manera nosotros mismos debemos preparar el terreno para que la semilla pueda penetrar. Y no estoy hablando de no crear relaciones significativas, pero estamos propensos a caer y hay que cambiar los métodos, caer en el pragmatismo. Hermano, estoy harto de haber escuchado, leído tantos libros de plantación de iglesia que lo primero que te dicen es: haz un festival afuera. Estoy harto, cansado, dolido de ver personas que salen a plantar iglesias y no saben ni cómo predicar, hermanos. No tienen la menor idea cómo se debe trazar la palabra de verdad. Pero son tentaciones que vamos a atravesar. Son tentaciones que yo atravieso desde el púlpito, hermano. Pero debemos volver a lo que dice la palabra.
no debemos de ninguna manera comprometer la verdad del Evangelio. Quizás tengamos entonces la misma pregunta que los apóstoles. ¿Quién podrá entonces salvarse? Cosa dura es esto, y hay que recordar las palabras de Jesús. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Solo Dios puede cambiar el duro terreno, el hostil terreno de nuestro corazón, cambiarlo por un corazón de carne, un corazón receptivo. Sigue predicando el Evangelio, hermano, hermana. Sigue predicando el Evangelio a tus hijos. Sigue predicando el Evangelio a tus hijas. Sigue predicando el Evangelio a tus padres, aunque lo rechacen, a tus hermanos, a tus primos, a tus compañeros. Sigue compartiendo el Evangelio hasta que procedan a la fe y al arrepentimiento. No desmayes. Predica la palabra y confía que Dios hace lo que ni tú y yo podemos hacer. Su palabra no retorna vacía. Volverá conforme al propósito por el cual Él envió. Y confiemos entonces, hermanos, que el propósito por el cual Dios nos manda a predicar es para salvación de aquellos que nos escuchan. Amén. Y gózate en el hecho, hermano, que a ti se te ha concedido un privilegio por gracia de conocer el misterio que había sido oculto por muchos años. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo y aquellos familiares, personas que rechazan el Evangelio? Ninguna virtud tuya. Se nos ha concedido algo que nosotros no hemos trabajado para que se nos dé. Siendo hombres y mujeres comunes, sin nada que ofrecer al Señor, a Él le ha placido revelarnos estas cosas para ser instrumentos que Él ha de usar para expandir su reino, para que toda gloria y adoración sea a su nombre, no a nosotros. Y mi petición, espero que esta palabra haya caído en tierra el día de hoy, que traerá fruto al 30, al 60 y al 100%. Todo nacido de nuevo trae fruto. Oremos. Amado Padre, te damos gracias.